Este domingo seguimos con los encuentros de Jesús y hoy estaremos hablando del encuentro de Jesús con el hombre de la mano seca. Y como título tiene: extiende tu mano de la sequedad a la restauración. Hoy vamos a extender nuestra mano y vamos a pasar de la sequedad a la restauración. Y vamos a leer ese texto que está en Marcos del 1 al 6. Leamos. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le observaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de acusarle. Y le observaban para ver si en día de reposo, le sanaría a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Digan todos: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y saliendo los fariseos, tomaron el consejo con los herodianos contra él para destruirle. Así que, queridos hermanos, hoy nos reunimos para meditar sobre un pasaje que desafía nuestras prioridades y nos invita a mirar más allá de todas esas reglas externas, todas esas leyes externas que tenemos. En Marcos 3, del 1 al 6, encontramos a Jesús que entra a una sinagoga, enfrentando a la dureza de la ley y mostrando el verdadero significado de la misericordia. Y miramos en esta escena que nos habla sobre la importancia de poner el amor de Dios primero y la compasión en el centro de nuestra vida cristiana. Y aparte también nos habla, como introducción, miramos que hay áreas en la vida que se secan sin darnos cuenta. La fe, puede ser el gozo, puede ser el servicio. Este hombre estaba en la sinagoga, pero no estaba completo. Y miramos la historia del hombre de la mano seca, nos muestra a Jesús que Él está preocupado por nuestras limitaciones. Incluso cuando estamos rodeados de religiosidad o de personas que buscan juzgar. En este relato vamos a ver al Señor que entró en esta sinagoga y en medio de todos fija su atención en la necesidad específica de un hombre. Recordemos que Él ve nuestras luchas internas. Este hombre tenía una necesidad grande. Este hombre tenía su mano seca. Y asimismo, a lo mejor estaba escondidito por ahí, ¿verdad? Pero el Señor lo miró y eso nos recuerda que Él ve nuestras luchas internas y no pasa por alto aquello que nos está impidiendo avanzar. Y a veces podemos estar en entornos correctos, como ahorita estamos en un entorno correcto, pero llevamos dentro de nosotros áreas secas, heridas o aspectos de nuestra vida que necesitan ser restaurados. Así que este pasaje nos anima a no escondernos, sino a responder al llamado de Jesús, quien nos invita a ponernos en medio y a confiar
en su poder restaurador. El milagro, fíjese, no es solo físico, sino también una señal que Cristo podemos superar esas limitaciones y volver a experimentar esa plenitud, ese propósito. Y así la restauración comienza cuando nos atrevemos a exponernos ante Él, confiando en que su gracia puede tocar aquello que parece imposible cambiar. Yo te digo, puedes estar en el lugar correcto, pero con áreas que Dios quiere restaurar. Y eso nos lleva al punto 1, que es una condición que limita. Leamos el verso 1, dice Marcos 3:1, estaba allí un hombre que tenía seca una mano. ¿Qué representa la mano? Ahorita miraba a nuestra pastora con Santiago y yo dije, wow, qué bueno es tener 2 manos. Porque se cansa una, lo pasa la otra, lo abraza, puede hacer tantas cosas con sus manos. La mano representa acción, la mano representa propósito, la mano representa servicio, la mano representa una de las herramientas más importantes del cuerpo. Sirve para trabajar. ¿Cuántos usan sus manos para trabajar? Todos, ¿verdad? Sirve para sostener, sirve para construir, sirven para servir, ayudar a otros, para cuidar, para dar. Cuando estás dando algo, extiendes la mano, ¿verdad? Estás extendiendo la mano. Sostener, proveer alimento, para cocinar, para traer tus recursos a casa, para crear, aquellos que les gusta pintar. ¿Te imaginas sin mano? ¿Cómo pintas? ¿Cómo dibujas? ¿Cómo creas? Los que escriben, ¿cómo le harías sin tu mano si no tienes una mano? Y era la mano derecha, eso lo dice el libro de Lucas. Todas tus habilidades están en tu mano. Expresar gestos, ¿verdad? Cuando estamos hablando por teléfono, ¿verdad? Estamos haciendo gestos. O ahorita aquí que estoy predicando, ¿cómo extendería mi mano? Cuando vienes a alabar a Dios, ¿cómo levantarías tus manos? Este hombre caminaba con su mano a lo mejor en su pecho o a lo mejor escondida debajo de un rebozo o de una cobijita. Sin la mano, la persona pierde gran parte de su independencia. Ahora miremos un significado práctico aquí en este contexto bíblico. En el tiempo del Evangelio de Marcos y en nuestro contexto también. Y como dijimos, la mano es clave para ganarse la vida, ¿verdad? Por nuestros oficios manuales, participar en tu comunidad, cumplir responsabilidades familiares. Por eso, una mano seca significaba más que una enfermedad. ¿Era de muerte tener una mano seca? No era una situación de muerte, pero sí era una limitación económica, una limitación social y una limitación personal. Este hombre tenía una buena costumbre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él iba a la sinagoga. Es como decir, él iba al templo. O sea que estaba presente, pero limitado. Él estaba ahí. Alguien puede estar en un lugar donde se supone que ocurren milagros, pero con él no ocurre nada. Él iba todo el tiempo al templo, él iba todo el tiempo a la sinagoga, pero nada había ocurrido. Ese hombre tenía tiempo a lo mejor de estar yendo a la sinagoga, pero su vida nunca había cambiado. Él seguía con la mano seca. Puede ser que ahora tú te sientas de la misma manera. Vienes a la iglesia, pero ¿sabes qué? Claro, tienes tu salvación,
pero no has recibido ese cambio y no ha sucedido un gran cambio en tu vida. Él seguía con la mano seca, pero ¿sabes qué? Tú has aceptado a Cristo y eres salvo, pero todavía necesitas una transformación en tu vida. Estás en el lugar correcto, donde se alaba a Dios. ¿Alabamos a Dios? Amén. Donde se mueve el Espíritu Santo. Aquí se mueve el Espíritu Santo. Hermanos, aquí está la presencia de Dios. Ese es un lugar santo. Ayer que estábamos distribuyendo los alimentos, de repente vine porque miré la luz prendida y cuando entré a este lugar, yo sentí la presencia del Espíritu Santo y me quedé orando porque yo sentía que aquí el Señor hace cosas maravillosas. Y no son por las 4 paredes, pero es el lugar donde nos reunimos a adorar al Señor. Aquí hay libertad en su presencia. Pero fíjate, estás en el lugar correcto, pero sigues batallando con ataduras. Sigues batallando con el alcohol. Sigues batallando a lo mejor con el cigarrillo o a lo mejor con las drogas o sigues peleando esa depresión o sigues batallando con esa enfermedad o a lo mejor estás batallando con tu carácter o a lo mejor estás batallando con ser más disciplinado o estás batallando en muchas formas. Pues hoy Dios quiere empezar un proceso de santificación. Dios quiere empezar un proceso de santificación en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama y estás en el lugar correcto. Pero el trato de Dios con cada uno es personal. Dios va a tratar contigo personalmente. Las decisiones que tomas cada día cuentan para tu liberación. Cada decisión, voy a orar, voy a levantarme, voy a ir a la iglesia, voy a leer la palabra. Eso no es opcional. Tenemos que leer la palabra todos los días para mantenernos en esa liberación, en ese fuego en el Señor. Recuerda, este hombre de la mano seca estaba presente en la sinagoga, pero estaba limitado, porque aún no había tenido el encuentro con Jesucristo. Pues hoy, hermanos, yo declaro sobre ti que tendrás un encuentro con Jesús. Y yo te digo, dile a esa persona que está a tu lado, hoy va a cambiar tu vida. Hoy va a cambiar tu vida. Amén, gloria a Dios. Miremos otro punto. ¿Qué es lo seco? Lo seco habla de áreas donde dejamos de fluir. Este hombre tenía la mano derecha seca, la tenía inmóvil, perdió su capacidad, su acción. Hay creyentes que aman a Dios, pero ¿saben qué? Dejaron de servir, perdieron la pasión, perdieron el fuego con Dios y se acostumbraron a vivir con esas limitaciones. Y usted me va a decir, es que usted nunca ha pasado por eso. Claro que sí, todos pasamos por eso. Cuando siento que no tengo pasión, sirvo más. Cuando siento que no quiero ir, voy más. Cuando no siento deseos de orar, oro más. Y en lenguas. Porque la verdad, hermanos, cuando a veces uno viene al trabajo, viene cansado, Señor, no tengo, me voy durmiendo en el camino, pero mire, ahí voy hablando con el Señor. Señor, vengo haciendo una oración que no quiero hacer o que ya no me sale la voz, a veces por el cansancio. Pero ¿sabes qué? Hay que hacerlo cansado. Hay que hacerlo aún cuando te sientas limitado. Y mira, aquí no habla de personas que han dejado de amar a Dios,
sino de creyentes que su vida espiritual se ha debilitado en su expresión práctica, o sea, lo que practican todos los días. Hay creyentes que siguen teniendo fe y amor por Dios, pero están orando ocasionalmente. Ya no es como el año pasado. Asisten a la iglesia, pero ya no están en el mismo fuego. Dejaron de servir. Y no estoy hablando si tienes una circunstancia, una emergencia o necesitas un descanso. Por supuesto que tenemos que tomarnos descansos, tenemos que hacerlo, pero hay veces que han dejado de servir nada más porque ya no quieren. O alguien te hirió, o te sientes ofendido, o te sientes decepcionado. ¿Y eso son cosas válidas? Pues sí, son cosas válidas. Pero no podemos dejar que esas limitaciones nos pongan ese obstáculo de dejar de servirle al Señor. Puede ser que hayas dejado de servir porque se te hizo una rutina y no has tomado el tiempo para renovar tu vida. Recuerda la prédica del pastor de la semana pasada de Marta y María. Podemos estar afanados haciendo algo, pero necesitamos el tiempo de pasar con el Señor. Y algo importante que sentí el Señor cuando estaba orando, dijo: el servicio es una expresión de amor al Padre. Cuando tú sirves es una expresión de amor al Hijo. Cuando tú sirves es una expresión de amor al Espíritu Santo. Y el hecho de estar presente no significa que todo esté en movimiento. Mira esa pregunta. ¿Qué hace Jesús cuando ve una vida limitada pero dispuesta? Cuando Jesús ve una vida limitada pero dispuesta, Él nunca la rechaza. Él nunca te va a rechazar. Él te va a transformar. Amén, gloria a Dios. La limitación no es el problema. La falta de disposición sí lo sería. Pero cuando alguien, aún roto o seco, responde a Dios, Jesús va a obrar. Jesús obra de maneras muy claras. Entonces mira lo que hace Jesús, punto número 2. Dice, un llamado que expone y posiciona. En Marcos 3:3 dice, Jesús le dice al hombre de la mano seca, levántate y ponte en medio. Miramos aquí, le llama a salir de su condición. Le dice, levántate y ponte en medio. Jesús siempre hace un llamado que te va a poner incómodo. ¿Por qué? Porque a veces somos pasivos y no vamos a querer responder a eso. Pero Jesús lo saca del anonimato. A veces oímos esa palabra y decimos, no sé qué significa. Pues aquí lo busqué en el diccionario y dice, sacar del anonimato es cuando Jesús te hace visible. Te llama a salir de donde estabas oculto o desapercibido y te pone en un lugar donde Él puede tratar contigo y mostrar su obra en tu vida. Eso es sacar del anonimato. O sea que estabas allá escondido, el Señor te saca a otro lugar que a lo mejor te incomoda, pero allí es donde va a ocurrir el milagro. Allí es donde Él puede tratar contigo y mostrarte su obra de vida en ti mismo. Ese hombre estaba en la sinagoga, ese hombre estaba rodeado de gente, pero desapercibido. ¿Y sabe qué? Él vivía en su limitación en silencio. Y Jesús lo saca de ahí y lo pone en medio. Y no quiere decir que tienes que pasar aquí en medio, ¿verdad? Y vamos a exponer, no.
el Señor te está poniendo en la mente, el Señor lo está poniendo en tu corazón. Ahí te estás sacando de donde estabas, ahí es donde te lo está recordando el Espíritu Santo. Y así hace Jesús. No quiere que solo observes lo que Él hace, quiere hacer algo contigo. Y sacar del anonimato también es cuando Jesús te llama a dejar de esconderte, para comenzar a transformarte y usarte. Y no para avergonzarte, sino para restaurarte. No, lo hizo a este hombre no para avergonzarlo, sino para restaurarlo. Amén. Y miramos aquí esta parte bíblica que está en Marcos 3, del 3 al 5, donde Jesús le dice, ponte en medio. ¿Y luego qué hizo? Luego lo sana. A simple vista parece una exposición, pero en realidad, fíjense, fue un acto de amor del Señor, porque el Señor tenía la mirada en él. Fue un momento de restauración, fue una oportunidad de transformación para este hombre. ¿Y por qué no era una vergüenza? ¿Por qué no se avergüenza? Porque la intención de Jesús es redimir, no humillar. Expone para sanar. Dios no trabaja exhibiendo defectos para destruir la autoestima, sino para restaurarte. Y como dice en Juan 3:17, porque Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire, es una diferencia importante. El enemigo quiere acusarte, pero aquí dice el Señor que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que seamos salvos. Dios te expone para restaurarte. El enemigo sí quiere acusarte, pero Dios no. Dios no está sacando a la luz para exhibirte, sino para sanarte. Y eso no es una vergüenza, sino que es una restauración. Y no es señal de rechazo, sino es evidencia de que Él quiere hacer algo nuevo contigo. Es por eso que lo coloca en el medio. En el centro estaba ese hombre, pero no para humillarlo, sino para sanarlo. Pero ¿sabes una cosa? Lo que nosotros escondemos, Dios no lo puede sanar. Lo que escondes no sana. Lo que entregas a Dios, Dios lo transforma. Por eso es necesario entregar todas las áreas de nuestra vida, entregar nuestras emociones, entregar nuestras aflicciones, entregar nuestras preocupaciones. Todo hay que entregarlo a Dios. Nuestra alma es muy frágil, hermanos, porque todo lo que hemos recibido durante la vida, desde que estábamos pequeños, haga de cuenta que ha mirado cómo se mira una cebolla que está, o un árbol que tiene así como unas rueditas. Cada cosa que nos ha pasado nos ha marcado y nos ha hecho una seña en nuestras vidas. Pues el Señor, al exponerte, sana, empieza a sanar una cosa y luego otra, y luego otra, y luego otra, porque son muchas las cosas que debemos sanar, pero no las podemos esconder. Tenemos que sacarlas, decírselas al Señor. Y lo que entregas, como dijimos, Dios lo transforma. ¿Qué requiere Jesús de nosotros para que ocurra el milagro? Y esto nos lleva al punto número 3, que dice, una obediencia que desata el milagro. El verso 3:5 que dice Marcos 3:5, extiende tu mano, y la mano le fue restaurado sana. Fíjense que aquí el hombre obedeció.
Y en ese acto ocurrió un milagro. Así que el milagro no ocurre solo al creer, porque creemos. Yo sé que todos creemos, por eso estamos aquí. Pero ahora tenemos que responder, así como este hombre respondió, así tenemos que responder. Porque también tiene que haber un corazón abierto, una disposición, porque Dios no fuerza a nadie. Él obra donde hay apertura. Como dice en Juan capítulo 5, verso 6, que le preguntó al hombre, ¿quieres ser sano? Y le dice al hombre del templo, ¿verdad? Del paralítico de Betesda, ¿quieres ser sano? Y miren, no le dijo ni sí ni no, y le dijo, ay, es que no tengo nadie que me meta al estanque. Puso excusas, pero esta pregunta nos las hace hoy el Señor. ¿Queremos ser sanos? ¿Quieres ser sano? Y parece obvio, pero revela algo profundo. Pero no todos estamos dispuestos a cambiar. Queremos ser sanos, pero no estamos dispuestos a dar ese paso en fe, a pasar en medio, porque eso requiere humildad, requiere una vida, entregar eso al Señor. Reconocer la necesidad es clave para esto. En Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando no reconocemos, estamos en soberbia o estamos en orgullo. Pero ¿sabe qué? La humildad es la que va a dar gracia, la gracia de Dios sobre nosotros, cuando somos humildes. El milagro comienza cuando dejamos de aparentar que estamos bien. A veces aparentamos, pero no, tenemos que realmente llegar a ese punto de humildad, a ese punto de perseverancia. Y algunos milagros requieren insistencia. Mira, en Lucas 18:1 dice, es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a persistir. A lo mejor no ocurrió hoy el milagro, pero ¿sabes qué? Puede ser mañana, en tu tiempo de oración. Puede ser entre semana. Puede ser en el instituto bíblico. Puede ser en el discipulado. Puede ser en el tiempo de oración. Puede ser en All In. Puede ser en la conferencia de mujeres. Puede ser en el cafecito de mujeres. Puede ser en martillo y clavo. No sabemos, pero tú estás dando esos pasos de fe. No te rindas, porque Dios abre camino y la respuesta viene del Señor. Y miramos ¿qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Lo mismo que pidió de este hombre. Fe, obediencia, disposición, humildad, perseverancia. Jesús le pide hacer lo que no podía. ¿Te imaginas? ¿Usted ha visto una mano paralizada? Él no podía extenderla. Él estaba completamente paralizado y le dice, extiende tu mano. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que según tú no puedes hacer? ¿Qué está pidiendo Dios de ti? A lo mejor te está pidiendo que sueltes algo. A lo mejor te está pidiendo que perdones. A lo mejor te está pidiendo que dejes de tener el control de todo. A lo mejor te está pidiendo que sueltes esa herida de la tía que te pellizcaba las manos cuando tú caminabas con ella cuando tenías 5 años. Dios quiere que dejemos eso, pero tenemos que soltarlo. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de ti? Y la respuesta interna es, ¿sabes qué? No puedo dejarlo, no puedo. Pero en realidad no puedes sin Él, pero con Él sí puedes.
El milagro ocurre cuando obedeces. ¿Qué es lo que dices? Tengo la mano seca, pero voy a ir a la iglesia. Tengo que perdonar, pero no me voy a quedar en casa. Y me siento débil y batallando con el pecado. A lo mejor te fumaste un cigarro en la mañana, pero ¿sabes qué? Aquí estás. Aquí puede suceder el milagro. Dice, voy a arrastrarme a la iglesia. Como decimos nosotros, a panzazos, pero voy a pasar el grado, ¿verdad? A panzazos, pero voy a llegar a la iglesia. Porque en la iglesia hay sanidad, porque aquí se mueve la presencia de Dios. Tienes problemas en casa, tienes problemas en tu matrimonio, a lo mejor con un hijo. Ven a la iglesia o mira en línea. Pero tiene que haber algún mover de tu parte. Ponte en medio, expónete ante lo que Dios tiene para ti. ¿Y qué es ponerse en medio? Es decir, Señor, haz esa oración, Señor, yo necesito ayuda. Aquí estoy, restáurame, renuévame, porque yo te necesito, Señor. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué voy a decir eso? Porque, fíjense, la iglesia fue instituida por Dios. Porque hay quienes no quieren venir a la iglesia. Porque dicen que muchas cosas hablan de la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia realmente fue instituida por Dios. Y un día Él va a regresar y va a llevar a una iglesia santa y pura. Y esta iglesia eres tú, somos nosotros. Tú eres la iglesia. Y no estoy hablando de religión, porque la religión es lo que el hombre creó para acercarse a Dios. ¿Qué es lo que el hombre creó para acercarse a Dios? Amén. Pensar que somos salvos por obras. Eso fue lo que la religión hizo. Pensar que somos salvos por dar ofrendas. Eso es lo que la religión hizo. O por servir, por dar mi vida, irme allá con todos los pobres y gastar todo el resto de mi vida con ellos. Eso es lo que la religión dice. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? La Biblia habla de un solo camino, solamente una manera de salvación, y ese camino es Jesucristo. Y todo aquel que en Él cree será salvo y no será condenado. Así que yo te digo, si hoy tú piensas que esa religión no es religión, es Jesucristo. Así que al final, si tú quieres dar tu vida al Señor también, aquí vamos a estar para guiarte en oración. El hombre de la mano seca se pudo haber quedado en su casa. Y los que están mirando en línea se hubieran puesto a ver una película, pero se conectaron. Así que Dios mira tu corazón. A lo mejor tú que estás aquí te hubieras quedado lavando el carro porque está sucio. Sí, el domingo dice, me voy a quedar lavando el carro. Pero ¿sabe qué? Usted está aquí, tú estás aquí. Y eso cuenta mucho para Dios. Y Dios está mirando tu corazón. Y esos actos de fe hacen que llegue tu milagro. No pierdas la fe, porque la fe no es sentir, es responder. Este hombre respondió al llamado de Jesús. Ven, le dijo, ven, ponte en medio, le dijo Jesús, que si hubiera salido, a lo mejor en vez de venirse en medio, hubiera salido corriendo fuera de la sinagoga, ¿verdad? O le hubiera dicho, Señor, estoy feo, me miro mal, con mi mano encogida, con mi mano atrofiada, con mi mano chueca, más delgada que la otra, Señor, no me pongas, no me hagas eso, Señor.
Pero el Señor, cuando lo puso enfrente, le dijo: extiende tu mano. Y él, sin pensarlo, le hizo así, y su mano quedó restaurada y sana. Gloria a Dios. Un movimiento tuyo puede cambiar la situación que estás viviendo. Un solo movimiento, un poco más de amor, un poco más de fe, un poco más de lo que estás tú pasando. Extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Jesús ni tan siquiera lo tocó, le dio una instrucción. Y fíjese, el milagro ocurrió en la obediencia. Y lo impactante es que Jesús le pide que haga algo que no podía hacer. Tú dices: es que yo no puedo. ¿Sabes qué? Por fe. Créele a Jesús. La fe no es sentir la capacidad, es responder a la voz de Jesús. Dios te está diciendo hoy: extiende tu fe. Extiende tu llamado, no te quedes estancado. Tienes un llamado que se tiene que llevar a cabo en esta tierra. ¿Quién lo va a hacer? No, nadie más que tú. Tú tienes ese llamado. Y nadie puede hacer lo que tú haces. Aunque se parezca que el otro haga lo mismo, nadie puede hacer lo que es tu llamado, porque Dios es individual y Él pone un llamado en cada uno de nosotros. Extiende lo que dejaste caer. Tu milagro está conectado a tu obediencia. Así que hoy el Señor te dice: extiende lo que has dejado de usar. Extiende tu fe, aunque sientas esa limitación. Extiende tu llamado, aunque esté seco. Dios no te pide lo que puedes, Él te pide lo que Él va a restaurar. El Señor quiere restaurarte. Y en conclusión, la sequedad no significa que todo haya terminado. Jesús continúa restaurando vidas en la actualidad. Y una sola palabra puede transformar tu situación. ¿Y cuál es esa palabra? Extiende. Da ese paso de fe. Y aunque aquí este hombre estaba rodeado de estos fariseos, o de estos que querían juzgarlo, y estaban observando a Jesús diciéndole: a ver si sana hoy en día de reposo. Ellos no querían ver la sanidad, ellos querían agarrar a Jesús haciendo algo el día de reposo para tener en qué acusarle. Y le observaban, dice la palabra, para ver si en el día de reposo le sanaría a este hombre. Y fíjense que al final dice que saliendo los fariseos, después de que el Señor hizo el milagro, no estaban felices los fariseos, los religiosos, sino que dice que saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Y sabes qué? Ahí fue la primera vez que empezó el complot para matar a Jesús. ¿Quiénes eran los herodianos? Esos eran unos de la ley y los fariseos eran de la religión. Ahí que siempre estaban en contiendas y enemistados, pero ahí se unieron sus fuerzas para ver cómo destruir al Señor. Así que no importa lo que se te oponga, tú extiende y escucha la voz de Dios. Sigue adelante. Si ya estás en un ministerio, si ya estás sirviendo, pídele a Dios que te renueve las fuerzas, porque no es fácil. Y Dios va a usarte grandemente. Así vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, en este momento, Señor, te damos muchas gracias, Padre,
por esta palabra que tú has puesto, Señor, que tú has permitido, Señor, traer a tu pueblo, Señor, de extender nuestras manos, de extender nuestra fe, Señor, de postrar todo a ti, Señor, de dejar todo en tus manos, Señor. En este momento, Señor, restaura esos corazones, Señor. Aún los que están mirando en línea, Señor, yo te pido que traigas una transformación, una sanidad, una fe, Señor, que sobrepase todo entendimiento, Señor. Y que puedan extenderse, Señor, que no se queden estancados, que aunque se sientan, Señor, que no pueden extender su brazo, que lo hagan en fe. Que aunque piensen que no pueden perdonar, Señor, que perdonen. Señor, que aunque piensen que no pueden venir a la iglesia, Señor, o tener una vida más espiritual contigo, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que póngase el fuego, que prendas el fuego en sus corazones con deseo de buscar más de ti. Porque es lo que satisface, Señor. A mí no me satisface, Señor, el mundo. No satisface las fiestas. No satisface el alcohol. Señor, no satisface nada de lo que el mundo nos pueda dar, Señor. Quedamos vacíos, Señor. Quedamos todavía, Señor, con esa necesidad espiritual. Pero, Señor, cuando nosotros venimos a ti, Señor, es algo que pasa dentro de nosotros, Señor, que tú lo llenas. Es algo que nos sentimos satisfechos. Es algo, Señor, que tú, Señor, nos reparas, nos ayudas, nos vivificas, nos sanas, nos restauras, Señor. Y nos sentimos, Señor, que tú has perdonado todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor. Y si hay alguien aquí que quiere aceptar al Señor, repita conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón. Quiero cambiar de vida. Perdona todos mis pecados con tu preciosa sangre. Lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar en victoria. Y ayúdame a obedecer tu palabra y a caminar en fe. Gracias, Señor, por venir y entrar en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.